Isaías 59, 1, 2, el profeta habla en nombre del Señor y dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oír. Entonces, Dios habla a través del profeta y les dice la razón por qué ellos están sufriendo tanto. Les está explicando: yo no he pedido el poder, dice el Señor, mi mano no ha pedido su poder, yo los puedo salvar, yo puedo hacer que ustedes sean libres, pero vuestras iniquidades hacen una separación entre ustedes y Dios. Hay una separación en el ámbito espiritual. Hay como una cortina que separa al hombre de Dios, y es justamente la iniquidad y el pecado, ¿no? Entonces son dos palabras claves que vamos a definir, ¿no? La primera, pecado, ¿no? Pecado. Hay dos cosas acá. Dios había dicho que por causa de ello el pueblo estaba mal. Entonces tenemos que entender exactamente a qué se refiere, porque hemos pensado muchas veces que se trata de lo mismo. No es así, no es lo mismo, ¿no? Aunque los dos son pecaminosos, pero hay dos cosas diferentes. Entonces, pecado, primeramente, ¿qué tiene que ver con una acción? Es una acción. Es una acción. Pecado es una acción mala que yo hago en contra de mi prójimo, en contra de Dios o en contra de mí mismo, ¿no? Es algo que tiene que ver con tu decisión. Muchas veces puede ser influenciada, es tu decisión de hacer algo malo en contra de Dios, el prójimo, o contra ti mismo puedes pecar también. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia de iniquidad? La iniquidad no es una acción necesariamente. Es una condición. La iniquidad es una condición. Entonces, es una condición en la que el ser humano se encuentra, y en esa condición pecaminosa, a partir de esa condición va a cometer más pecados. Entonces, la diferencia está en eso, ¿no? Mientras que la iniquidad es una condición en la que se encuentra el hombre de maldad, el pecado es la acción que tú estás haciendo de maldad. Entonces son dos cosas. Entonces dice Dios que la iniquidad lo separa del hombre. No puede hacer nada por el hombre que sufre mientras siga en iniquidad. No puede hacer nada, porque esto lo separa. Hay una separación. Y no puede ir las oraciones de las personas porque el pecado hace que Dios no oiga. El pecador no se arrepiente, Dios no puede contestar su oración. Entonces tenemos que entender estos dos conceptos. Entonces, un concepto más es la maldición. Entonces, pecado, iniquidad y maldición. Realmente que la maldición ya es el pago de parte de Dios sobre la iniquidad. Entonces, si la persona está en iniquidad, automáticamente viene la ley de Dios. Establece que hay una maldición por causa de la iniquidad. Eso lo podemos leer en Deuteronomio 28, la parte de las maldiciones, donde nos pone todas aquellas consecuencias por causa de tener iniquidad, ¿no? Entonces viene lo que es la ruina, pobreza,
enfermedad, son consecuencias de maldición por causa de estar en iniquidad. Entonces, esto es importante entender: el pecado, la iniquidad y la maldición. Entonces, vamos a explicar exactamente sobre todo esto, porque eso es lo que más se tiene que entender, ¿no? Sabemos que el pecado sí se ha tratado mucho en la iglesia, pero la iniquidad no se ha observado correctamente, y Jesús murió en la cruz para limpiarte del pecado y la iniquidad. Entonces vamos a entender primeramente qué es la iniquidad. Primeramente, el término de la iniquidad es la palabra abón. Esa es su palabra original, abón. Y se entiende en ese vocablo hebreo, se describe un contraste. Entonces, vamos a entender acá, este es un árbol derecho. Un árbol derecho. Mientras que por acá vemos un árbol torcido. Un árbol torcido. Estas son sus ramas. Entonces, este es un árbol derecho y este es torcido. Entonces, para Dios, y lo que les enseñó el pueblo judío, ¿no?, israelita, es que la palabra iniquidad describe el contraste de un árbol que, debiendo ser derecho, se torció. En vez de ser derecho, se torció. Entonces, esto en comparación con un ser humano. El ser humano tiene que crecer derecho, el diseño de Dios, ¿no? Mientras que cuando entra la iniquidad en el hombre, se tuerce. Entonces, la palabra más exacta para iniquidad, traduciéndolo al castellano, sería la palabra perversión, la palabra más exacta. Pero las traducciones de la Biblia lo han dado de muchas formas, ¿no? Iniquidad lo ha traducido como maldad, lo traducen como injusticia, como sin ley, pero perversión es el vocablo más exacto en español, ¿no? Iniquidad es la perversión que está dentro de una persona. Entonces, este era lo que, debiendo ser derecho, se torció. Entonces, la condición de iniquidad, vamos a ver, aquí se establece la maldición. Entonces, cuando un ser humano está en justicia, eso se llama estar, lo contrario a iniquidad va a ser justicia. Iniquidad. Lo contrario, justicia. Iniquidad, justicia. Dios quiere que tú estés en justicia. Entonces, si tú estás alineado con Dios, tú estás obedeciendo lo que Dios dice, estás alineado, eso significa que tú estás en justicia, porque estás dentro del diseño de Dios. Este es el diseño de Dios. Estar en justicia es estar en el diseño de Dios, ¿no?, sujeto a Dios. Pero lo contrario es iniquidad. Este ser humano está en perversión, no está alineado al diseño de Dios. Sea cual fuere su estado, no está en el diseño de Dios, está ya en iniquidad. Y aquí es donde cae la maldición como un rayo. La maldición
cae sobre la iniquidad. La ira de Dios cae sobre la iniquidad. Romanos 1:18 nos dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e iniquidad de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Ven? Entonces, Dios ya estableció un juicio contra la iniquidad, ya lo estableció. Y esto fue reflejado en las leyes del pueblo de Israel, en la ley de Moisés, fueron establecidos ahí. Entonces, para cada iniquidad que hay en el mundo, hay una ley contra ella. Si tú permaneces en esta iniquidad y no quieres salir de este diseño, ciertamente vas a recibir el pago sobre la iniquidad que tú tienes. Sabemos que estas leyes espirituales se activan automáticamente, ¿no? Dios ya estableció el diseño y se va a activar automáticamente, así como la ley de la gravedad. Yo tengo un cuerpo y lo suelto, va a caer inmediatamente. Así son las leyes de Dios. Son leyes y se van a activar automáticamente. Estás en iniquidad y permaneces en ella, va a caer sobre ti la maldición. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, en conclusión, no existirían maldiciones si no tuviéramos iniquidad. Y al no haber iniquidad ni maldición que caiga sobre mí, los demonios no pueden aprovechar para atacarme, para tomar ventaja de eso. Entonces, si un demonio aprovecha, si yo tengo una iniquidad y por lo tanto está muy en maldición, él va a venir a querer perturbarme en eso, ¿no? Querer destruirme en eso. Entonces, ¿cuál es la solución para quitarle ese derecho legal al demonio? Salir de la iniquidad. Salir de la iniquidad, volver a este diseño. Aquí. Y para eso tenemos que arreglar el asunto de iniquidad. Tenemos que iniquidad. Porque estando en iniquidad vamos a cometer pecado. Vamos a cometer pecado. ¿No? El pecado es consecuencia de no solo la carne, sino también de condiciones de iniquidad. ¿No? Entonces, esto es el principio de cómo salir de esta condición. En este tipo de condición ocurre tres principios. Vamos acá a ver. Vamos a leer los tres principios que causan que la persona tenga iniquidad. Estos son los principios que nos dicen. Bueno, la primera condición es que esta persona que está en iniquidad no se da cuenta que está mal. Ese es el primer principio. La persona no se da cuenta que está mal. Cree que está bien. Todas las personas se dan cuenta a su alrededor que está mal, pero él no se siente que está mal. Entonces, la iniquidad tiene un poder engañoso, como dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, ¿no? Entonces tiene un principio que se llama poder engañoso. Engaño. Por eso que una persona que, por ejemplo, está en alcoholismo, por más que se le hable, no entiende que él está mal. Él cree que está bien. Entonces, ¿por qué? Porque la iniquidad tiene ese poder engañoso. Mucha gente levanta sus argumentos, cree la mentira de toda la condición que se encuentra. La segunda condición es
que esta persona cree las mentiras. Cree las mentiras. Entonces, a través de esa persona se le va a levantar argumentos que le va a poner el enemigo. Como por ejemplo, una persona está en condición homosexual, las instituciones toman a los psicólogos, a los enemigos, para levantarles argumentos y decirle que no, está correctamente, esa es tu naturaleza. Entonces esa persona acepta esos argumentos y esos conceptos. Entonces lo va a envolver el engaño de sentirse bien. Segundo, las mentiras que se levantan como argumentos en su cabeza para que lo mantengan en esa condición. Y tercero, esa persona va a caer en cautividad. La tercera es que el que está en iniquidad está en una condición de cautividad. No puede escapar de esa prisión, ¿no? Muchas veces no es algo físico la prisión, es algo, su ser interior está prisionero, está establecido ahí, ¿no? Entonces ya está sujeto para que ahí los demonios lo tengan cautivo siempre, hasta que venga Jesús a rescatarlo. Entonces, son tres condiciones que está ocurriendo en una persona que está en iniquidad. Por eso es que es muy difícil a veces sacarlo de esa condición. Tenemos que seguir las estrategias de Dios para poder orar, traerle liberación y que Él se dé cuenta, ¿no?, de que tiene que salir de esa condición. ¿Amén? Entonces, estos son los principios activos de la iniquidad. Son 6 formas conocidas de cómo la iniquidad se origina en el hombre. ¿De qué manera? La primera es algo que va paulatinamente, el hombre va a caer en esa condición paulatinamente, ¿no? Esto se llama por una escalada descendente. Descendente. Es como una escalerita que va bajando poco a poco, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es esa escalera. Primero, comenzamos aquí. Un ser humano está en la gracia de Dios. Ese debería ser nuestro caminar continuo, estar en la gracia de Dios, en comunión con Dios. Ese debería ser nuestro caminar continuo, ¿no? Orando al Señor, viviendo en su voluntad, en obediencia. Pero ¿qué ocurre cuando una persona decide no obedecer a Dios? Lo que está haciendo es un pecado, ¿no? El hacer una acción mala, dijimos que la persona está cometiendo un pecado. Pero aquí está justamente la gracia de Dios, ¿no? Es que Dios nos pone lo que nosotros llamamos la ley. La ley de Dios, o sea, los mandamientos que están en la Biblia, en las Escrituras. Los mandamientos nos ponen. Entonces, una persona que conoce la palabra de Dios sabe y le es revelada que está pecando. La palabra dice que estoy haciendo algo malo. Entonces, es lo que nos dice el Señor, que tenemos que pedir perdón, arrepentirnos de esa mala acción y vamos a regresar a la gracia, ¿no? Regresamos nuevamente a esta condición. Regresamos. Por eso tenemos los mandamientos de Dios como una salvaguarda para cuidarnos de no salir de la gracia. Por eso continuamente nosotros oramos todos los días, pidiéndole perdón a Dios por algunas fallas que tenemos, cosas malas que aún podemos cometer. Pero ahora, ¿qué pasa si esa persona no pide perdón a Dios, no restablece su comunión
comunión con Dios. ¿Qué es lo que pasó? Entonces lo que está haciendo es una transgresión, es saltar la ley. Entonces va bajando más. Entonces esta persona que no quiso pedir perdón a Dios, ¿por qué razones? Porque, bueno, no quiero molestar al Señor con esto. Lo que está haciendo esta persona es saltar la ley, transgrediendo la ley y cae en una condición llamada rebelión. Una condición llamada rebelión. Entonces ya saltó de la protección de Dios. Esta persona ya se alejó mucho más de Dios. En rebeldía está. Porque sabiendo que hay una ley que dice que está cometiendo el pecado, no se pone a cuentas con Dios, ¿no? Se pone a cuentas de repente con el hermano y todo. Está en rebeldía. Pero una vez en esta condición, muchas veces la gente no quiere regresar acá. Entonces va a hacer lo mismo, va a seguir cometiendo los mismos pecados, ¿no? Como no le interesó pedir perdón a Dios, va a seguir haciendo lo mismo. Una persona que, por ejemplo, mintió, va a seguir mintiendo. Bueno, no, es una mentira piadosa o algo así que no. Entonces, esto que va a traer como consecuencia si sigue pecando, va a traer que la conciencia se va a cauterizar. Entonces, esto hace que traiga una cauterización de la conciencia. Entonces, cuando la gente se revela, se va de la voluntad de Dios, comete muchos pecados más, sigue pecando, así, hasta que logra cauterizar su conciencia. Ya es insensible esa persona a escuchar la voz de Dios, ya es insensible a que pueda darse cuenta que está mal, porque ya esa conciencia se va cauterizando a tal punto que ya no le interesa, ¿no? Queda muy mal. Entonces va a llegar un punto de esa cauterización y ya el ser humano se deforma, ya se va a deformar. Y esa condición de deformación es justamente la iniquidad, ¿no? El último peldaño. Está en iniquidad. Entonces, ya cayó al escalón más bajo de la escalera. Es un pecado por rebeldía, luego se cauterizó la conciencia, finalmente deformó a ese ser y lo puso en una condición de iniquidad. Entonces, podemos poner muchos ejemplos. Podemos poner gente que comenzó embriagándose y no lo dejó de hacer hasta que se cauterizó conciencia, hasta que llegó a una condición de alcoholismo. Por ejemplo, uno que dijo mentiras, comenzó a mentir, no se arrepintió, se cauterizó conciencia, se volvió un mentiroso, un mitómano, ¿no? Como muchos políticos por ahí. Entonces, ya se acostumbran a eso. Entonces, esas personas están en iniquidad, están deformadas. En este punto, los pecados les salen automáticamente, ¿no? Ya no tienes ese temor, esa conciencia de, uy, estoy haciendo mal, no, ya aquí ya como una máquina de pecado, la condición de iniquidad. A partir de aquí, esta persona, por ejemplo, el alcohólico va a seguir emborrachándose, ¿no? Pero ese es su pecado, pero su condición es la que tenemos que ver en el alcoholismo. Entonces tenemos que diferenciar esos dos, la acción que hace con la condición en la que se encuentra. Tenemos que tratar con los dos tenemos que tratar. Entonces, este es lo que se llama la escala descendente. Esa es la primera forma. La segunda,
no versión. Here. It's 1-1. Take 1. Acá hay, por ejemplo, hay muchas formas de reconocer la iniquidad. Muchas formas de reconocer la iniquidad. Vamos a poner muchos ejemplos. Hay gente que, por ejemplo, tiene como mucha sensibilidad. No lo puedes hacer ni decir nada porque ya se amargó con la persona, ¿no? Entonces, cuando ya está en condición de iniquidad, ya esa gente se vuelve con rechazo. Entonces, eso se puede desarrollar como iniquidad, ¿no? Todo lo que es extremo es iniquidad. Hay cosas que son neutras que se pueden volver iniquidad, ¿no? Por ejemplo, lo que son la dependencia, los vicios. Algo, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el tomar una bebida, un vino, no es nada malo, al contrario, tiene propiedades medicinales, pero cuando ya te vas al extremo, ya se vuelve iniquidad. La gula, por ejemplo, la persona que excede en comer, ya está llegando a su condición de iniquidad, porque hay gente que no puede dejar de comer. Alguien que tenga videojuegos, juega, ¿no? Con videojuegos también se puede volver un ludópata, porque ya llega a un extremo en que ya se vuelve una iniquidad para él, porque ya se vuelve dependiente. Entonces, identificamos la iniquidad como algo que te vuelve dependiente, que no puedes salir de esa condición. Estás ligada fuertemente a lo que estás haciendo, ¿no? También María me estaba mencionando sobre la religiosidad. La religiosidad también es una iniquidad. Ser religioso, ¿no? Es una mentira, es una máscara que estás poniendo, porque lo que tenemos es una comunión con Dios. Buscarlo sinceramente de corazón. Una máscara. La religiosidad en muchas iglesias está infiltrada. Y si uno va y confronta a una persona que es religiosa, ciertamente esta persona tiene espíritus o demonios de religiosidad y se pueden convertir en parte de ver que está encadenado en él. ¿Okay? Entonces, por cada iniquidad que la persona tiene, hay espíritus o demonios que están influenciando sobre la persona que tiene iniquidad. ¿Okay? Porque ellos viven de eso, esos demonios viven de eso, de alimentarse de la iniquidad, ¿no? Lo espiritual, esos demonios se alimentan de la maldad. Es por eso que cada iniquidad nos va a traer un demonio que va a ir perturbando, ¿no? Entonces hay espíritus religiosos, por ejemplo, que se manifiestan contra la verdad. Y la segunda forma es ir a la iniquidad directamente, ¿no? Es una forma. ¿Cómo es esta forma? Es que ya no vas a ir peldaño por peldaño hasta llegar a la iniquidad, sino que de frente, de la gracia, hacer un salto. Sí, vas a hacer un salto directo a la iniquidad. La persona que entra en esta condición de iniquidad, directamente a la iniquidad, salta de un estado de gracia posiblemente hacia la iniquidad directamente. ¿En qué casos ocurre esto de que ni siquiera vamos a pasar por estas condiciones de cauterización de la conciencia? Todo lo que tiene que ver con iniquidades reveladas, como por ejemplo idolatría, brujería. Por ejemplo, estos dos son dos formas de que esa persona se deforme inmediatamente. Una persona aquí, que estamos en la gracia de Dios, va y se va a leer las cartas, ¿no? Con las manos,
inmediatamente ya esa persona se deforma porque los demonios van a venir sobre él. Entonces, esto ya es una forma de frente ya de formarse, ¿no? Entrar en iniquidad. Toda persona que hace idolatría también. Nosotros entendemos la idolatría del culto a otros dioses, ¿no? Como otras iglesias que lo hacen, ¿no? Pero también en la iglesia de Cristo podemos caer en idolatría también. Podemos ver que podemos en nuestro corazón alguien que está más arriba de Dios. Puede ser tu familia, tus hijos, tu trabajo, lo pones primero antes que obedecer a Dios. Primero, por ejemplo, puede ser el fútbol. Yo quiero ver mi partido de fútbol y me va a jugar antes que tus obligaciones de servicio a Dios. Entonces, no podemos poner a nadie por encima del Señor, a nadie. Si no, ya estamos entrando en idolatría, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarnos porque al cristiano ya las iniquidades van a seguir sutilmente, a veces, muy sutilmente. ¿Ya? Entonces, esto del pecado de idolatría nos va a traer una deformación también en nuestro ser, ¿no? Idolatrar al esposo, al hijo. Me muero si es que yo no, si él se va de mi vida, por ejemplo. Entonces, ya caemos en idolatría, ¿no? Una cosa es que se sienta el dolor y bueno, sí, vamos a sufrir por la traición y cosas, pero no llegar a que si yo tengo a Dios, no nada me va a faltar a mí. Entonces, tenemos que quitar cosas de nuestro corazón y llenarlo con Dios. Llenarlo con Dios porque Dios no quiere que haya nada en tu corazón que no esté primero Él. Entonces seguimos con esto de brujería. También el asesinato, ¿no? El asesinato. Esto fue una iniquidad que Jesucristo dijo, ustedes oyeron que fue dicho que no matarás, dice la ley. Pero yo les digo que cualquiera que hable contra su hermano, ¿no? Le llame necio, ya es un asesino en su corazón. Entonces, el odio en el corazón del ser humano nos va a traer una deformación automática. El odiar, el no perdonar a la persona nos trae una deformación automática. Esto el Señor lo considera incluso como un asesinato. Entonces, si tú no perdonas a alguien que te hizo daño y Dios no quiera, ya tienes que presentarte ante Él para darle las cuentas, Él no te va a poder perdonar porque te está considerando como un asesino, porque tú en tu corazón guardas odio o rencor sobre la persona. Entonces es una iniquidad que nos va a separar de Dios, incluso de la salvación, ¿no? El asesinato es algo grave para Dios. Nos referimos al asesinato como se dice, premeditación, ¿no? No es de repente un accidente que yo tuve y se murió la persona. Eso no es asesinato. Asesinato es cuando viene de tu corazón. Viene con alevosía y yo odio al hermano y lo quisiera matar. Y en las iglesias hay mucha gente que sigue odiando al hermanito, al papá, a la mamá, al esposo, y ciertamente necesitan que Jesús los saque de esa condición de iniquidad. Tienen que salir de esa condición de la mano de Dios, que es la única manera, ¿no? ¿Ven? Entonces, no podemos tener esta iniquidad de falta de perdón, que es como un asesinato. Ya también tenemos otros más, como culto a los muertos, ¿no? Que hacen cultos a los muertos. Veo gente incluso cristiana que aún guarda las cenizas de la persona que se murió, del papá, del esposo, y lo pone en su urna y le pone sus velitas y le pone cosas. Está haciendo un culto a los muertos ahí. No podemos tener muertos ahí aún levantándole cultos de idolatría, ¿no? Esto es aquí ya soltar, ya el Padre está en otra dimensión y bueno, tienen que soltar ya de su corazón todos esos recuerdos. Y finalmente tenemos
inmoralidad sexual también. Es un tipo de iniquidad que directamente te va a deformar. Una persona que está en la gracia de Dios va y adultera, fornica u otra inmoralidad sexual, inmediatamente esa persona se deforma. Inmediatamente demonios vienen sobre esa persona y lo toman. ¿No? Hay una transferencia espiritual de demonios de ella. Entonces, esto es fuerte, esto es algo que nos aparta directamente a Dios de su presencia y nos pone en condición de iniquidad, ¿no? Entonces, igual, en cada uno de estos van a haber presencias demoníacas que nos van a tener en cautividad y vamos a necesitar de la presencia de Dios y de arrepentirnos para salir de esas condiciones. Entonces, son muchas de estas iniquidades que nos van a deformar inmediatamente. Vamos a ver ahora la tercera forma, que es la tercera es por herencia. Vamos a mostrar esto. Heredamos características físicas del padre, del abuelo y del pasado. En nuestro ADN se transmiten todas las características físicas. De igual manera, vamos a recibir el ADN espiritual. Hay un ADN espiritual que se transfiere también sobre los hijos. Entonces, este ADN espiritual va a traer todas aquellas cosas que tú transfieres, tanto buenas como malas, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres una persona de oración, de unción, tu hijo probablemente herede muchas de esas cosas. Pero si tú eres una persona llena de iniquidad, probablemente el hijo también va a heredar muchas de esas cosas, ¿no? Obviamente según la probabilidad genética, ¿no? Porque igual que un hijo hereda los ojos azules del papá y el otro de repente no, también así, la iniquidad va a ser transferida según la probabilidad genética. Uno puede salir de repente, va a ser alcohólico y el hijo puede también seguir siéndolo, pero de repente el otro no. Entonces, esto de la herencia tenemos que verlo en línea directa, ¿no? La persona va a heredar del padre, el papá y la mamá. Entonces, uno tiene que ver en su línea sanguínea de dónde está viniendo, ¿no? El abuelo, la abuela. Entonces, es una línea directa que estamos heredando iniquidad. La palabra de Dios nos dice que Él visitará la maldad aún, ¿no? Éxodo 20, 5b dice que Él va a visitar la maldad, o sea, se está refiriendo a la iniquidad que va a venir, visitar o venir de los padres sobre los hijos. Incluso 3 o 4 generaciones, dice, por ejemplo, en este caso para la idolatría. 3 o 4 generaciones de maldición por causa de la idolatría. Entonces, si se dan cuenta, estas personas que están heredando probablemente no tienen la culpa de heredar la iniquidad. Entonces, no relacionemos la iniquidad muchas veces con culpa. Algunas veces sí, son cosas que nosotros hacemos. Pero hay iniquidades que tenemos y que no tuvimos la culpa, pero así hemos heredado y tenemos la iniquidad. Entonces, tenemos que presentarnos ante Dios para que Él nos limpie, reconocer nuestra condición y Él nos va a limpiar. Entonces, son herencias que se van transmitiendo de padres a hijos, ¿no? Por ejemplo, muchos me preguntan de los niños de África, ¿por qué mueren unos niñitos ahí de hambre, de sed, raquíticos, mueren ahí? Esos niños no tienen la culpa, dice. Pero hay que ver lo que hacen sus padres, antepasados,
donde África es uno de los continentes con más brujería que hay en el mundo. Entonces esa maldad ha caído sobre sus generaciones. La tierra es infértil por causa de su maldad. Entonces las consecuencias están cayendo sobre hijos, pero también sobre la tierra, por ejemplo, en este caso. Entonces, para nuestros casos tenemos que identificar sobre nuestra familia herencias de iniquidad nos pueden dar, o también preguntarle a Dios en oración y ayuno sobre lo que nuestros antepasados más atrás pudieron haber hecho y nos están trayendo como consecuencia maldiciones de iniquidad. Por ejemplo, también se puede heredar enfermedades, ¿no? Carácter. Hay enfermedades que se heredan genéticamente, como la diabetes, como el cáncer, como ataques del corazón. Gente que el papá, el abuelo, el hijo mueren de ataque del corazón. Entonces, son enfermedades hereditarias por causa de una maldición que vino como consecuencia de que se hizo iniquidad en algún punto de la genealogía. Entonces, esto también tenemos que identificarlo para nosotros y poder ser limpios. Muchas veces muchas enfermedades que estamos arrastrando son productos simplemente de herencia de iniquidad. Pidiendo perdón correctamente, vamos a ser limpios de ello también. La cuarta forma puede estar en un lugar equivocado. En un lugar equivocado. Entonces, esto nosotros los cristianos tenemos que cuidarnos bastante, ¿no? De dónde estoy viendo, dónde estoy asistiendo. Porque la transferencia espiritual de demonios es rápido, es automático cuando tú te pones en una condición ilícita, propia. Por ejemplo, que estés visitando a alguien, un pariente, un amigo, y de pronto ves que él está haciendo un conjuro con un chamán, con un brujo. Entonces tú no tuviste la culpa que entraste ahí justo y estaban haciendo ese ritual. ¿No? En un mercado entras, también están haciendo esos rituales. Al menos en Perú pasa bastante. Tú entras a los mercados a comprar y de pronto ahí están levantando un ídolo o haciendo brujería. Entonces, eso trae en el mundo espiritual una afectación de demonios, porque ahí esas personas están invocando demonios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primeramente, salir de ese lugar. No podemos exponernos a estar en un lugar al que Dios no nos mandó a estar. Y segundo, pedirle perdón a Dios para que nos limpie de esa iniquidad que estamos recibiendo por causa de la actividad que están haciendo los demás, ¿no? Entonces, esto tenemos que cuidarnos mucho en ciertos lugares. Por ejemplo, en mi país hay muchos lugares arqueológicos que la gente visita, los turistas visitan, como Machu Picchu y muchos otros lugares donde los chamanes, grupos que le llaman allá, van a hacer sus rituales, van a hacer sus ofrendas a la tierra, al mar, al agua, a las lagunas, al lago, que son las montañas. Ellos van y comienzan a hacer. Y hacen a los turistas, les hacen hacer todos esos rituales también. A los turistas, como no saben, hoy voy a hacerlo, qué divertido, ¿no? Pero están ahí haciendo pactos con la tierra, pactos con los demonios de las aguas. Entonces muchos turistas no saben. Y luego vienen maldiciones, muchos a veces han muerto, los han sacrificado. Entonces hay que tener conocimiento de dónde estamos pisando, de dónde estamos yendo. Tener cuidado de los lugares donde estamos visitando, ¿no? Lugares como Latinoamérica, hay lugares arqueológicos que, bueno, por el turismo podemos muchas veces visitar, pero si vemos que están practicando este tipo de cosas, evitarlo y pedirle perdón a Dios por ello, ¿no? Entonces, así van a haber muchos lugares también como las manifestaciones, donde están las manifestaciones de la gente que está proclamando el aborto, que están proclamando la igualdad LGTB. Se concentra ese tipo de personas, hay que evitar eso, porque ahí todas esas personas están en deformación, están en iniquidad. La actividad demoníaca en ellos es fuerte. Por eso ustedes han visto estas mujeres que marchan por el aborto, son como endemoniadas, ¿no? Gritan, se quitan la ropa,
estuvieran queriendo matar a alguien. Los demonios los tienen poseídos. Entonces nosotros también cuidamos de eso. Vamos por la calle, por el centro de la ciudad y hay una manifestación, evitarlo, ¿no? Cubrirse con la sangre de Cristo y evitarlo. ¿No? Entonces, si nos ocurre que estuvimos en un lugar equivocado, podemos sentir dolores de cabeza, mareos, vómitos, ¿no? Ha ocurrido. Entonces simplemente orar. Por ejemplo, a mí me pasó que yo fui a visitar a una tía, y mi tía tiene sus angelitos que la curan, esas cosas. Oye, tenía que traerle una carga. Entonces cuando regreso a mi casa, me comenzaba a doler la cabeza y quería como arrojar. Bueno, no estaba mi mamá y ella oró por mí. Al instante pedí perdón y me sentí bien. Ya me había pasado todo. Entonces es algo espiritual que a veces nos va a ocurrir, ¿no? Por causa de estar en un lugar equivocado. Vamos con el quinto. La quinta forma de que se forme iniquidad en el ser humano es por trauma. El trauma trae mucha deformación al ser humano. Generalmente en las edades más pequeñas, ¿no? Los 5 años, esa edad más o menos, son el ser humano más susceptible a recibir traumas. Eso es muy importante proteger a los niños. Que los traumas, la mayoría vienen de edades pequeñas, de las edades de los menores. Entonces pueden tener un trauma del agua, de repente casi se ahoga y le comienza a agarrar el miedo al agua. Entonces son rangos de iniquidad. ¿Por qué? Porque esa persona se deforma. Si se dan cuenta, tiene una cautividad y no puede entrar de repente al agua esa persona. Y es que el miedo y el temor es el que hace entrar los demonios para atormentar a la persona, porque esa persona tiene un terror y eso no viene de Dios, ¿no? La palabra nos dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿no? Dios no te da espíritu de cobardía sino de valentía. Entonces el trauma en cada una de las personas, y la mayoría de la iglesia tiene traumas de algo que ha ocurrido, miedo a los animales, miedo a muchas cosas, a un accidente de tránsito, a volar en el avión, en fin, muchas cosas que nos pueden ocurrir, que nos traen un trauma. Entonces tenemos que pedirle a Dios igual, como dice ahí la palabra, ¿no? El perfecto amor, que es el de Dios, que nos va a dar, nos va a sacar ese espíritu de miedo, ese espíritu de terror, y va a hacer que nos restauremos y Dios nos va a llevar correctamente a superar todos los traumas. Entonces, la manera de superar los traumas tienen que ser siempre enfrentando de la mano del Señor. La sexta forma es lo que se llama ataque de iniquidad. Ataque de iniquidad. Esa manera de recibir la iniquidad es cuando somos atacados por otra persona externa a nosotros. Como por ejemplo cuando vienen a gritarte el esposo, la esposa, el jefe, X persona viene y comienza a insultarte, comienza a maltratarte verbalmente, a veces físicamente también, pero todo eso trae en ti un dolor fuerte, porque me está insultando, gritando. Entonces eso es también recibir un ataque de iniquidad, porque me está poniendo en una condición de dolor, ¿no? De dolor. Ataque de iniquidad, el Salmo 55. El Salmo 55, 3, dice: por la opresión del enemigo y de los malvados
pues me causan sufrimiento y con furia me atacan. La versión Reina Valera dice: a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Entonces esa persona la está atacando, es como si te estuvieran lanzando barro, porque la iniquidad es así como algo oscuro, ¿no? En el ámbito espiritual uno ve como algo oscuro, negro, tinieblas, barro, así lo describen los salmos a la iniquidad. Entonces la persona que le arroja todo eso, y esta persona siente lo que dice acá, ¿no? Una opresión, están atacando. Entonces, este ataque de iniquidad, igual todo lo que es iniquidad tiene que siempre liberarse pidiendo perdón al Señor. No por la culpa de haber estado ahí, sino por la condición en la que me voy a encontrar, ¿no? Me atacaron, Señor, te pido perdón porque estoy en una condición que he quedado mal, porque me han insultado, me han gritado, te pido que me limpies de toda esa iniquidad que arrojaron sobre mí. También hay sobre traiciones, cuando hablan mal de ti o cuando una persona te traiciona. Entonces, ¿cómo se siente esa persona que ha sido traicionada? Traicionada por el esposo, por la esposa, por el amigo, el hermano. Dice: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Entonces muchas personas que han sido traicionadas quedan en un estado de depresión, quedan en un estado de dolor, no pueden. ¿Por qué? Porque eso le ha traído una deformación. Esa traición ha caído como una flecha sobre el corazón, entonces está ahí adolorido, ¿no? Muchas personas que ministramos están en esa condición siempre, de que están como atravesados como una flecha. Entonces son condiciones de iniquidad que también igual hay que pedir perdón porque hemos sido atacados con iniquidad, ¿no? Son cosas que nosotros nos encontramos en una situación que no esperábamos. Y finalmente también hay lo que es el abuso físico, los ataques de abuso físico, ¿no? Muchas mujeres, niños reciben abuso físico, golpes, son golpeadas por los esposos. Entonces, esas mujeres, ¿cómo quedan? Son mujeres abusadas, son mujeres que tienen así como si cargaran algo sobre sí, ¿no? Oprimidas. Niños que vienen así asustados, porque han sido tan oprimidos por las X personas, el padre o los tíos o los abuelos, que han quedado deformados por causa de tanto abuso físico. Igualmente estas personas tienen que recuperar su condición, salir de esa condición de iniquidad. Y también, por ejemplo, personas o mujeres principalmente que han sido abusadas. También, esa mujer o persona queda no solamente con trauma, sino su condición sexual también se deforma, ¿no? Porque probablemente tenga ya este terror o ese temor ante lo que le hicieron. Entonces, igual, esta persona tiene que reconocer que está en deformación, en iniquidad, y pedir perdón, no por lo que le hicieron a ella, porque no tuvo la culpa, sino porque está en una condición que Dios no quiere que esté, ¿no? Una condición de deformación. De esta manera va a tener que ser restaurada la persona, volver a su estado, el diseño que Dios le ha hecho, ¿no? De una sexualidad correcta. Entonces, esa gente que queda así no puede entrar en un matrimonio, por ejemplo. Tiene que primero ser restaurada por Dios, para que primeramente esté en el diseño de Dios y el matrimonio. Finalmente, ataques con brujería también son otra manera. Los ministerios de las iglesias son atacadas con estas armas del enemigo. Los grupos son muy siervos de Satanás y siempre andan lanzando oraciones contrarias, lanzando maldiciones. Entonces, igual, a seguir orando, a seguir haciendo que podamos ser limpios de todo ataque, de toda iniquidad. Y Dios lo va a hacer, Dios nos va a proteger, nos va a limpiar de toda contaminación que nos pueda querer caer.